Bueno, ahora sí, comenzamos, ¿les parece? ¿Arrancamos? ¿Sí? ¿Me ayudan con un aplauso nuevamente? Vamos a levantarnos, a despertarnos, que arranca esta jornada que tenemos por delante acá en la Rural de Palermo. ¿Cómo les va? Buenos días, gracias a todos los que se van sumando. Quedan pocas mesas, así que les voy a recomendar que nos apuremos. Voy a tantear bien el escenario, hasta dónde llega, dónde me puedo mover. Bueno, ahora sí, formalmente, bienvenidos a este quinto simposio de Biogénesis Vagó, un evento en el cual se reúnen, bueno, estuve con varios de ustedes, muchos integrantes de la cadena ganadera argentina con varios objetivos, ¿sí? En primer lugar, analizar las oportunidades que tiene este sector, ¿sí? Que tiene nuestro país, que tiene este sector en este nuevo contexto que estamos viviendo, y también compartir o dar alguna mirada sobre algunas herramientas que hoy impactan en la ganadería, siempre a favor de generar un verdadero salto productivo. Mi nombre es Luciano Aba, a muchos de ustedes ya los saludé, estoy muy contento de estar por segundo simposio conduciendo esta iniciativa de Biogénesis Vagó. Soy periodista agropecuario, editor de Motivar, muy contento de estar en este simposio que tiene un lema estratégico, ¿sí? Que es mercado, tecnología y eficiencia productiva. Y sobre todos estos temas vamos a estar conversando hoy con paneles que tienen disertantes de primer nivel, de lo más variado. Vamos a pasar por economía, ¿sí? Cuestiones productivas, tecnología, medio ambiente. Entonces acá está el desafío de acomodarnos a esta nueva dinámica nacional y resaltar siempre el concepto de calidad para las carnes argentinas. Entonces, bueno, estamos listos para arrancar este nuevo simposio, como les decía, junto a muchos aliados de Biogénesis Vagó. Acá hay productores, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, asesores, administradores, dueños de establecimientos, representantes de distintas entidades gremiales que están vinculadas a la actividad. Así que, sin más, les voy a pedir un fuerte aplauso de inicio y empiezo con la bienvenida formal. ¿Sí? Arrancamos. Lo voy a invitar a subir entonces para darle unas palabras de bienvenida a Esteban Túric, que es el CEO de Biogénesis Vagó. Esteban también se va a quedar en el primero de los paneles, pero vamos a escuchar estas palabras de bienvenida de Esteban, ¿sí? Para darles la bienvenida a todos. Salón lleno, Esteban, acá en el Simposio de Bio. Sí, la verdad, muchas gracias, Luciano. Muy buenos días a todos. Y como director general de Biogénesis Vagó, y en representación de los accionistas y de todo el equipo que forma Biogénesis Vagó, que hoy somos más de 1.300 colaboradores en total, les quiero dar las bienvenidas y también agradecerles el estar acá. Este seminario lo iniciamos hace 10 años, empezamos a hacer este tipo de eventos donde el objetivo era mirar cuál era el potencial productivo de los animales y tratar de ver qué cosas podíamos hacer, qué tecnologías se podían adoptar, qué manejos se podían cambiar para tratar de llevar ese potencial al máximo posible. Alcanzar la frontera productiva fue el lema en ese momento, hoy es el salto tecnológico, pero ese es el objetivo, es tratar de brindar, cada 2 años hacemos este evento, pero cuando nos podemos juntar y los podemos juntar a todos ustedes, que cada uno es un amplificador de lo que se escucha acá y de lo que se discute y de lo que se aprende. Compartir información, ese es el principal objetivo, compartir información que sea relevante desde nuestro lado para la sanidad, pero también en lo que es el manejo, la nutrición y la genética, que son los 4 pilares de la productividad. Discutirlo, ver lo que pasa en el mundo y después ver qué es lo que podemos hacer tranqueras adentro para tratar de ser cada vez más productivos. En ese momento, el primer seminario fue 2014, era un momento de crisis, había muchos que estaban desanimados y decíamos, bueno, en los momentos de crisis es cuando más eficiente hay que ser. Y bueno, y desde ahí seguimos trabajando siempre con esta temática, donde hoy, bueno, espero que se puedan ir con más información y que sean, como les dije, ustedes amplificadores de lo que se pueda seguir haciendo para que Argentina sea cada vez más productiva. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Te invito ya a que te quedes en este primer panel
que se denomina Oportunidades y amenazas del mercado mundial de carnes, ¿sí? Como también lo invito a subir al escenario a quien va a ser el moderador de este panel, a Martín Mascareñas, que es director comercial Latam Zoom de Biogénesis y Bagó. ¿Sí? Martín va a estar acompañado de Esteban Túric y también voy a invitar a subir al panel a David Miazo y a Ernesto Bigliso, mientras los voy presentando. Como le decía, Esteban Túric es el CEO de Biogénesis y Bagó desde el año 2019. Tiene un doctorado en ciencias veterinarias y una maestría en microbiología, además de especializaciones en alta dirección. Ha trabajado en investigación y en el sector privado, liderando un equipo de más de 1.300 personas en 14 oficinas alrededor del mundo. Y la experiencia incluye el desarrollo de negocios en Asia y la construcción de una planta de producción de vacunas en China, enfocándose en la competitividad y la innovación en salud animal. Me voy a correr. También voy a presentar a otros de los panelistas. ¿Sí? Ernesto Bigliso es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agrarias. Actualmente es investigador principal en CONICET. Ha tenido una destacada trayectoria profesional como director regional del INTA, como ustedes saben, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Sí? Y también voy a presentar a David Miazo, presente en este panel. Es economista y director de la consultora Data Miazo. Se especializa en análisis económicos y políticas públicas del sector agropecuario. Ha sido economista jefe de la Fundación FADA y ha realizado consultorías para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y muchos organismos más. Martín, tiempo en el aire, el panel es todo tuyo. Gracias, Luciano. Bueno, aquellos que vieron la agenda saben que no soy Rodrigo Troncoso, que era la persona que iba a moderar este panel, que nos iba a acompañar. Rodrigo es una de las víctimas de las caídas de este virus que hace una semanita nos viene dando muchos dolores de cabeza, que cursa con muchísima fiebre unos días y bueno, no nos puede acompañar. Me toca a mí. La idea en este primer bloque, en este primer panel, es que David, Ernesto y Esteban nos den un pantallazo de cómo está hoy el negocio de los alimentos de la carne animal en el mundo, cuál es la actualidad de esto, dónde están las oportunidades y cuál es la realidad argentina en ese marco, en ese mercado, qué rol jugamos y qué rol podríamos jugar. Pero también Ernesto y Esteban nos van a hablar de la agenda que hoy a nivel global está muy presente, que es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con normativas que fundamentalmente desde Unión Europea vienen bajadas en este sentido. Y Esteban nos va a contar fundamentalmente lo que ha sido algo que, sobre todo en los últimos 24 meses, se ha recrudecido mucho, que son estas enfermedades transfronterizas, aquellas enfermedades que no respetan fronteras y que muchas de ellas se han transformado en globales. Así que lo invito a David para que nos dé un pequeño disertación, coloquio, charla. Muchas gracias, muchas gracias. Disculpen la voz, también estoy... Casi le fallo igual que Rodrigo y ahí casi le agarro un ataque a Martín. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días, un gusto estar con todos ustedes acá hoy. La idea es, no sé si me ponen el tiempo ahí abajo para ir siguiéndolo. Es hablar algunos de cuestiones de oportunidades y amenazas del mercado mundial de carnes, como para dar esta introducción más desde la perspectiva del mercado, para después ir a los otros dos temas que tienen los panelistas. La principal oportunidad del mercado de carnes viene dado por un mercado internacional donde las importaciones continúan creciendo. De acuerdo a las proyecciones que hace el USDA, para los próximos 10 años se están estimando un incremento de importaciones de cerca del 10%. Esto es, en toneladas, unas 1,2 millones de toneladas de crecimiento de demanda, podríamos decirlo de alguna manera, en términos de importaciones a nivel global. ¿Quiénes van a explicar este incremento de la demanda a nivel global? El 58% de este incremento de la demanda lo va a representar China, donde ahí sale un desafío dentro de estas oportunidades, que es, por ejemplo, el actual proceso de salvaguardia que está llevando a cabo el gobierno chino. Otro 18% de ese crecimiento lo aportaría Corea del Sur y otro 13% lo aportaría Indonesia, como mercados también para prestarles atención hacia adelante.
¿Quiénes van a explicar el incremento de exportaciones en esta próxima década? Bueno, el 46%, casi la mitad de este incremento, Brasil. Entonces, en este sentido, el USDA no nos trae demasiadas novedades para los próximos 10 años, salvo que China va a continuar siendo el principal motor de las importaciones y Brasil el principal motor de las exportaciones. Eso con el mediano y largo plazo. Pero también tenemos un suceso un poco raro respecto a lo que fue la historia del mercado de Estados Unidos, que siempre fue exportador-importador y terminaba teniendo un balance, por lo menos en toneladas, de relativo equilibrio entre importaciones y exportaciones, pero esa tendencia, esa realidad, ese equilibrio se cortó a partir de 2023, cuando las importaciones empezaron a crecer muy por encima de las exportaciones y esa brecha no hace solo más que ampliarse. Esta es una estimación del USDA de ahora del mes de mayo, como estima que esa brecha se va a continuar agrandando y a eso se le suma o contribuye también el cierre de las importaciones provenientes de México de Hacienda en Pie. Entonces, más allá de todas estas cuestiones que decíamos del crecimiento de la demanda a nivel global, Estados Unidos marca un cambio muy relevante en la dinámica de importaciones y exportaciones a nivel global y Estados Unidos como destino más o menos relevante para las exportaciones de Argentina, ahí también vemos una oportunidad. Uno de los desafíos en este esquema global es que crece el cerdo, ¿no? Por ahí acá en Argentina lo vemos al cerdo como un aliado para la cadena bovina, en el sentido de que la cadena bovina siempre es atacada o es mirada muy políticamente por su aporte a la mesa de los argentinos en términos de alimentos. Entonces por ahí terminamos mirando desde la cadena bovina más que con un competidor, como un complemento a las otras carnes que lo permiten a la cadena bovina liberarse un poco del yugo de la importancia que tiene en el plato, ¿no? Sin embargo, cuando miramos un mercado de carnes, claramente es un competidor, es la principal carne sustituta, y en este mismo periodo que estábamos diciendo recién, donde las importaciones de carne vacuna van a crecer 10%, las importaciones de carne de cerdo van a crecer 31%. En términos de toneladas van a crecer el doble, algo así como 2,6 millones de toneladas de importaciones de cerdo, decíamos las de carne vacuna 1,2 millones de toneladas. Entonces, más del doble es lo que van a crecer las importaciones de cerdo a nivel global. ¿Quiénes van a explicar el incremento de importaciones de carne de cerdo? China, la mitad lo va a explicar China. ¿Quiénes van a explicar el incremento de exportaciones? 29% Brasil, 44% los Estados Unidos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque por ahí cuando tenemos nuestra cabeza puesta en el mercado argentino tenemos que recordar que la pirámide de consumo y producción a nivel global es al revés de lo que es la Argentina. A nivel global se producen casi 62 millones de toneladas de carne vacuna, 103 millones de toneladas de carne de pollo, de aviar y 116 millones de toneladas de cerdo. Por nombrar algún número, China solamente produce 57 millones de toneladas de carne de cerdo, ¿no? Cuando ponemos en perspectiva nuestras 3 millones de toneladas de carne vacuna, claramente nos inquietan los números. O también produce 15 millones de toneladas de pollo y casi 8 millones de toneladas de carne bovina. O por ir al caso de Brasil, 12 millones de toneladas de carne vacuna, 4 veces la producción argentina, 15 millones de pollo y 4,5 millones de cerdo. Esto, más allá de poner el foco sobre esta cuestión de las otras carnes, que viene siendo un desafío, también plantea por lo menos un signo de pregunta respecto al rol de Argentina en el mercado global. ¿Somos realmente capaces de ser un mercado de volumen, comparándonos contra los 12 millones de Brasil o los 12 millones de toneladas de Estados Unidos? ¿O somos un mercado que debería apuntar un poquito más a la calidad? Por eso me interesa escuchar lo que tiene que decir el panel que sigue respecto al tema.
Y una cuestión que no me quería olvidar, que creo que los 2 últimos años prácticamente nos habíamos olvidado, pero los 2 años anteriores eran tapa de diarios, que es, yo le diría hoy, el fracaso del plant-based y de todas las alternativas nobles a las proteínas animales, ¿no? Si se acuerdan, por 2018, 2019, veíamos unas proyecciones de cómo todas las opciones veganas y basadas en plantas le iban a comer mercado y market share a las proteínas animales, y la verdad es que vimos hacer agua de gran parte de todas esas proyecciones y de buena parte de las principales empresas que habían dominado el mercado. Entonces, simplemente, por suerte, diría yo, ese fracaso relativo, por lo menos a las proyecciones iniciales que se habían hecho de otras alternativas basadas principalmente en plantas, que le presentaban un gran desafío a la cadena en términos de qué porcentaje de la producción le iban a sacar. Otro desafío, creo que para el mercado, para todos los exportadores de carne a nivel global, para los países de la región y para Argentina en particular, es la concentración de las exportaciones. En el caso, en China en particular, cuando vemos que se lleva el 75% del volumen o el 60% del valor, o en el caso de la Unión Europea, que se lleva el 18% del valor, ¿no? Ahí presenté otro desafío sobre el que después va a hablar Ernesto, que es justamente el reglamento de deforestación. Así que ahí dejar otro desafío, otra amenaza para el mercado, que es estar concentrados en muy pocos mercados y en un mercado en particular, con un doble desafío. Cuando vemos que gran parte del incremento de la demanda que va a haber hacia adelante, la mitad proviene de ese mismo mercado. Así que ahí hay un gran desafío hacia adelante. De nuevo, no solamente para la cadena bovina argentina, sino para la de Brasil también se deben estar preguntando las mismas cosas. En un mercado que el año pasado cerramos un 70-30 de exportaciones, 70 exportaciones, 30 mercado interno, y un 83-17, 83 carne congelada y 17 carne enfriada. Una oportunidad que estamos viendo en el mercado internacional claramente son los precios. Hoy tenemos un buen escenario de precios. Si miramos, por ejemplo, Hilton, hoy está 30% por encima de lo que estaba hace un año. Si miramos lo que es en general el mercado chino, está 30% por encima de lo que era hace un año. Claro está, no estamos en los precios de China que estuvimos allá por 2020, 2021, pero estamos en un escenario internacional relativamente bueno para los precios de la carne que exporta Argentina. Entonces, eso claramente es una oportunidad. Sin embargo, vemos cómo se han acumulado 5 meses consecutivos de caída en las exportaciones de carne. Entonces, ahí viene un nuevo desafío. Ese desafío es la competitividad. Parte de ese desafío viene de cierta restricción de oferta, que ha generado buen precio para la hacienda, y de la apreciación cambiaria, que nos ha generado, por ejemplo, acá tomamos novillo Mercosur, que publica Valor Carne, $4.71 el novillo de Argentina, $4.56 el de Uruguay, $4.35 el de Unión Europea de Paraguay y $3.68 Brasil, ¿no? Entonces, claramente con el novillo Mercosur más caro de la región, sumado a los gastos de estructura en dólares relativamente altos, si miramos al exportador, claramente la competitividad es un desafío, está siendo un desafío y es un desafío hacia adelante. Esto que yo digo de la apreciación cambiaria se verifica muy bien o se puede visualizar bien cuando vemos, por ejemplo, el precio del novillito del MAG expresado en dólares oficiales, que es lo que ven de este lado, y en pesos constantes, es decir, teniendo en cuenta el efecto de la inflación de aquel lado. Entonces, ahí vemos un precio del novillito en dólares que está
30% aproximadamente por encima del promedio de los últimos 5 años, expresado en dólares oficiales, digamos que es de alguna manera lo que le importa al exportador, mientras que si lo miramos ajustado por inflación, está dentro del promedio de los últimos 5 años, que de alguna manera es lo que le importa al consumo interno, ¿no? Entonces, dicho esto, ya voy cerrando, así después tenemos tiempo para conversar. ¿Cómo vemos la dinámica hacia adelante, ya quedándonos un poquito más en Argentina? Venimos con un nivel, esto no sé dónde marcamos, acá. Acá. Ahí estamos, perdón. Estamos después del pico de producción que tuvimos por efecto sequía de 3,3 millones de toneladas y toda la caída posterior, que es lo que vimos entre 2023 y 2024, esa caída posterior que le permitió a la cadena tener cierto sostén de precios en pleno contexto de recesión económica y pérdida de poder adquisitivo. De lo contrario, sí, ahí tenemos que agradecer un poco al clima, que no coincidieron los tiempos políticos con los tiempos climáticos y que se nos corrieron un año, porque si hubiésemos tenido este pico de producción que tuvimos ahí en 2023, junto con el contexto de mayor crisis económica, la destrucción de precios que hubiésemos visto hubiese sido significativa. Por suerte estuvieron corridas algunos meses, pero a lo que voy es que después ya empezamos a estabilizarnos en el nivel de 3,2 millones de toneladas anualizadas, ¿no? ¿Y qué vimos durante estos últimos años? Un quiebre a partir de 2016, donde la exportación se multiplicó por 4, ¿no? Pasamos de menos de 200.000 toneladas a más de 800.000 toneladas. Y en ese mismo periodo, un punto máximo de esos años de consumo alrededor de 2017-18, algo menos de 60 kilos per cápita, con una caída durante 6 años. Entonces, ¿qué es lo que quiero expresar acá? 6 años a partir de 2018 y 2016, donde las exportaciones crecieron y el consumo cayó. Con esto que decía recién, de cómo está cambiando la ecuación entre el consumo interno y la exportación, creo que vamos a unos años donde ya vimos el techo de exportación para estos próximos años y vimos el piso de consumo. Es decir, creo que vamos justamente a un par de años donde el consumo interno va a ser el que traccione y la exportación la que muy probablemente ceda participación. Entonces, creo que ya vimos el techo de participación, el techo de exportaciones, el piso de consumo y el techo del 70-30. Difícilmente a partir de 2025 se vuelva a repetir ese 70-30 consumo-mercado interno por las dinámicas que decíamos recién. Mientras que el tipo de cambio se mantenga relativamente bajo, esta es la dinámica que vamos a esperar hacia adelante. Por eso, nuevamente, refuerzo la idea o el signo de pregunta sobre enfocarse en el valor, enfocarse en la calidad, más allá del volumen, más allá de que difícilmente le compitamos por volumen a los otros mercados como veíamos recién. Muchas gracias y los dejo con quien sigue. Gracias, David. Ernesto, por favor que pases. A contarnos de qué viene esto de la agenda ambiental que hoy estamos viviendo. Bueno, muchas gracias por esta invitación al 5º simposio. Es la primera vez que vengo a un simposio de biogénesis. El tema que yo voy a abordar es un tema que apenas, diríamos 20 años atrás, 30 años atrás, nadie hablaba. No había ninguna relación entendible entre lo que era el mercado y el ambiente. El tema se empezó a complicar. Yo diría que estamos entrando en una zona de turbulencia que se va a poner bien de manifiesto a partir del 1 de enero del año que viene, a raíz de las regulaciones que empieza a imponer la Unión Europea, entre otras razones,
por el hecho de querer únicamente importar productos que estén libres de deforestación de bosques nativos. Si yo tuviera que ponerle un título a esta breve presentación, yo diría que sería algo así como crónica de un desconcierto, porque realmente estoy desconcertado y son muchos los que están desconcertados porque no sabemos lo que realmente está ocurriendo en los mercados en relación al ambiente. Yo diría que el problema básico arranca de que tenemos visiones miradas asimétricas respecto a lo que es el ambiente. Por un lado, en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, y en el hemisferio sur, que somos generalmente donde estamos ubicados los países productores de productos básicos como la carne, los cueros, la soja y otros productos. Tenemos tres miradas esencialmente distintas o asimétricas respecto a esta problemática. Por un lado tenemos una asimetría de visiones. Lo que ve la Unión Europea respecto a lo que ven los países sudamericanos es completamente distinto. Tenemos una asimetría en los datos que utilizamos, y ahí este es un factor clave, los datos, y tenemos una asimetría también en los métodos que aplicamos para evaluar estas cosas. A ver, voy a tratar de... Bueno, aquí lo que ustedes pueden apreciar son algunas regulaciones que el Pacto Verde Europeo, es un pacto que firmaron los países de la Unión Europea para ordenar aspectos ambientales dentro de la propia Unión y en el resto del mundo, tratar de liderar estas temáticas a nivel mundial. Encontramos una cantidad de regulaciones que se imponen sobre la deforestación, que es lo que principalmente voy a tratar de desarrollar, pero también otros aspectos, cómo se usa la tierra, la economía del carbono, la economía del agua, la contaminación, o sea, la presencia de residuos en los productos que vendemos, la problemática de la biodiversidad, que va creciendo en importancia, el tema del bienestar animal, el tema de los pueblos originarios o los derechos de los pueblos originarios, y hay otra cantidad de factores que acá no están mencionados, yo he mencionado solamente algunos de ellos, y aquí a mí lo que me preocupa no es lo que podemos medir, sino los factores intangibles que no podemos medir, aquellos que no podemos cuantificar y por lo tanto no tenemos muchas herramientas a veces para pelearlas. En este caso yo me voy a referir esencialmente al tema de la deforestación. Ya sabemos que hay un protocolo que está desarrollando la Unión Europea, que va a entrar en vigencia plenamente a partir del 1 de enero del año que viene, y que se llama diligencia debida. Esto quiere decir que los operadores comerciales, los exportadores e importadores que exportan carne e importan carne, van a tener que seguir un protocolo para garantizar que los productos que llegan a la Unión Europea específicamente estén libres de deforestación. Allí tenemos el primer punto, que es al que me voy a referir más, que es yo le puse ahí la calificación del riesgo país por deforestación, que es diríamos una calificación en la cual la mayor parte de los países productores de carne y de otros productos del mundo están sujetos y expuestos a una calificación, a un ranking que ha fijado la Unión Europea. Y después ya entramos en otros aspectos como que para exportar un producto, sea carne u otro producto, van a empezar a exigir una trazabilidad del producto a nivel, yo diría, de lote, de potrero, para garantizar que son lotes o potreros libres de deforestación. Luego viene la otra etapa, que es la de verificación
y certificación de lo que se ha trazado. Y finalmente, bueno, aparece un cuarto factor que tiene que ver más que nada con las penalizaciones por incumplimiento del protocolo. Esto es básicamente lo que se conoce de una manera muy simplificada como diligencia debida. Pero vayamos un poco estas eran las asimetrías de visión, básicamente, pero vayamos un poco a las asimetrías de datos. Estas barras que ustedes ven aquí surgen de comparar a la Argentina con nuestros vecinos, Brasil, Bolivia, Paraguay. Estos datos provienen de una organización internacional que se llama Global Forest Watch, que lo integran aproximadamente 40 organizaciones de muy alto nivel, organizaciones como Naciones Unidas, la Universidad de Maryland en Estados Unidos, que es la que básicamente hace este tipo de estudios, Google interviene, y otras organizaciones que conforman una especie de bloque para analizar los cambios que están ocurriendo en los bosques del mundo y van haciendo un monitoreo permanente a través de los años. Esta organización empezó a funcionar aproximadamente en el año 2002 y se prolonga hasta la actualidad. Lo que ustedes pueden ver ahí es que cómo está calificada Argentina en lo que hace a la tasa anual de deforestación de bosques nativos. Si ustedes, a lo mejor son un poco chicos los números, pero si ustedes ven el eje vertical que está planteado ahí, encontramos con que Argentina está en una posición, yo diría, demasiado cómoda respecto a otros países. Por ejemplo, el límite máximo de deforestación de la Argentina por año, ahí está fijado en 60.000 hectáreas por año. Brasil tiene 3 millones. Bolivia ha alcanzado 1.600.000. Paraguay ha alcanzado 1 millón. Diríamos, esa es la línea máxima de base establecida. Ya por ahí entramos a tener algunas disonancias. ¿Por qué? Porque en medios académicos argentinos y por supuesto en grupos ambientalistas, han calificado a la Argentina, nosotros mismos nos hemos calificado como uno de los países que tiene las tasas de deforestación más altas del mundo. Eso es preocupante porque, diríamos, nos estamos metiendo goles en contra. Yo no sé de dónde salieron esos datos, pero cuando uno ve los datos internacionales, porque estos no son datos que inventamos en el país, son datos de una organización internacional muy importante, vemos que eso no es así. Y es más, lo que aparecen como barras rojas ahí es el periodo de gracia, o sea, son los años que arrancan en el año 21, 22, 23, 24 y va a terminar en el 25, para ver cómo la Unión Europea nos califica en materia de deforestación de bosques nativos. Ustedes ven que estamos con las tasas más bajas respecto a nuestros vecinos. Pero ahí no termina todo, ya que también tenemos una visión distinta respecto a una simetría en la visión respecto a los métodos que aplicamos. Fíjense ustedes, estos son datos que he recogido la semana pasada, analizando esa fuente, Global Forest Watch, donde Argentina aparece, dentro del riesgo país, aparecen países con alto riesgo, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, del cual no tenemos datos, Myanmar, que recuerdo que estaba ahí también, y aparecemos nosotros con un riesgo estándar. Un riesgo estándar significa de que no estamos en el máximo, pero estamos bajo sospechas. Y ahí ustedes pueden ver, comparen, por ejemplo, Bolivia, Paraguay, Brasil, han perdido en ese periodo de gracia, en esos 4 años que estábamos hablando, han perdido Bolivia 6% de bosque nativo, Paraguay 4,5%, Brasil 2,72% y Argentina apenas un 1,60%, 1,6%. De nuevo, insisto con la pregunta, ¿por qué nosotros nos autocalificamos por ser un país que tiene las mayores tasas de deforestación del planeta? Bueno,
Fíjense ustedes también la paradoja de que Argentina aparece con una tasa de deforestación de bosques nativos más baja que la que tiene un país de bajo riesgo como Estados Unidos, por ejemplo. Uruguay no lo considero porque Uruguay prácticamente no tiene bosques nativos, la tasa de deforestación es irrelevante. Y ahí hago una pregunta, ¿y por casa cómo andamos? ¿Por qué? Porque países europeos como España y Alemania, que están libres de toda sospecha para la Unión Europea, tienen una tasa de deforestación de bosque nativo más alta que la Argentina, casi, en algunos casos casi el doble. Entonces, aquí vuelvo al problema que les planteé originalmente. No me preocupa lo que podemos medir, sino lo que no podemos medir. ¿Por qué nos califican a la Argentina como riesgo estándar a partir de otros factores intangibles que son difíciles de evaluar y de medir? Esto, lógicamente, creo que la Unión Europea lo va a tener que revisar, porque estos números de pérdidas de bosque no están cerrando. Entonces, creo que nosotros tendríamos que ayudar a la Cancillería argentina a darle toda la información que podamos para que pueda defender la posición argentina y ser calificado como país de bajo riesgo. Y eso tiene sus implicancias comerciales porque están directamente asociadas a los controles a los cuales van a ser sometidos los productos que ingresen a países de la Unión Europea. Y aquí no hay que subestimar este problema porque la Unión Europea es un bloque que nos compra carne, sobre todo carnes de alta calidad, pero también es un bloque que ejerce una gran influencia en el mundo y que puede influenciar las políticas de otros países. Así que, bueno, con esto yo cierro mi presentación y quedo después en manos de ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Esteban, tu turno. Bueno, yo voy a hablar de enfermedades transfronterizas, pero lógicamente y para entender un poco más la dinámica de las enfermedades transfronterizas, empiezo por hablar de las poblaciones animales a nivel global. Toda la información que les voy a mostrar está referenciada en datos que son de FAO o de organismos que normalmente son confiables al momento de recabar información. Lo que quiero decir con esto es que lo que les voy a mostrar es lo que efectivamente sucede, que no quiere decir que sea todo lo que sucede, ni que sean todos los animales que hay en cada una de las especies y en la distribución a partir del mundo, pero sí es información mínimamente, es lo que hay, lo mínimo en términos de distribución de poblaciones animales y de eventos sanitarios que han sucedido y que han sido oficialmente reportados a la Organización Mundial de Salud Animal. El stock mundial de bovinos es de 1.576 millones de cabezas a nivel global y la distribución es en Sudamérica tenemos un 30% de esta población, un 31% está entre África y Medio Oriente y un 21% en lo que es Asia y Pacífico. Ahí entra la India, que es el que hace el gran número en este stock mundial de bovinos. Me faltó la de caprinos, que la había preparado, pero bueno, la metí tarde. Cuando hablamos de caprinos son 2.500 millones de cabezas de ovinos y de caprinos. Eso es más o menos mitad y mitad, un poquito más de ovejas que de cabras, pero son 2.500 millones. Conjuntamente con los bovinos hacen un número de 4.000 millones de cabezas y los ovinos y caprinos están distribuidos mayormente en África, Medio Oriente y Asia y Pacífico. Ahí es donde tenemos los grandes stocks de ovinos y caprinos. Cuando hablamos de porcinos son cerca de 1.000 millones de cabezas. Esto es faena anual, a diferencia de lo otro que sí es lo que habita. Por los ciclos de vida de los cerdos, acá se mide en faena anual. En porcinos son 1.000 millones de porcinos por año, el 45% está
en China. El otro gran productor de cerdos es América Latina, Europa y Norteamérica. Y cuando hablamos de aves son 28.000 millones de aves que se faenan cada año, y acá la distribución es mucho más homogénea en diferentes partes del mundo. Sin embargo, las grandes concentraciones también de producción de aves tienen que ver con las grandes concentraciones de poblaciones de personas, que es mayormente Asia, Medio Oriente, bueno, y después sigue por Europa, Norteamérica y Sudamérica. Ahora voy a hacer un repaso, no son todas las enfermedades, no son todos los eventos sanitarios, son algunos ejemplos y son, digamos, es un recorrido de 20 años por algunas enfermedades que son claramente transfronterizas. Todas ellas son enfermedades virales, no voy a entrar en detalle de la patogenia de cada una de ellas, sino más bien del movimiento que han tenido a nivel epidemiológico. Arranco con aftosa, lógicamente, que es un campo que dominamos. Solo para repasar, son 7 serotipos, con lo cual hay un mapa de cada uno de esos serotipos de cómo se ha movido. Originalmente el 90% de los casos de aftosa eran generados por el serotipo O. Entre el año 2005 a 2006 la mayoría de los casos estaba entre América Latina y Medio Oriente. Entre el año ya 2007 a 2016 se suman muchos más países y se expande el virus O al resto del norte de África y Asia. Entre 2017 y 2024 aparecen eventos un poco más raros de lugares que estaban bien protegidos, como el caso de Colombia. Sabemos que el origen de dónde venía, o sea, es un contagio en un país que estaba con un programa de vacunación. En el caso de Indonesia, después de 37 años de estar libre, reemerge esta enfermedad y, bueno, por la complejidad geográfica y demás, se expande a prácticamente las 1.100 islas que componen Indonesia. Y ya más recientemente, la vuelta a Europa. En Europa había habido emergencias en 2001, en 2006. Se habían controlado con vacunación y rifle sanitario. Y reemerge en Alemania después de 38 años y en Hungría y Eslovaquia después de 40 años. Y estos son los últimos eventos. Falta acá algunos eventos más de Israel, que fueron también más o menos en el mismo momento, y de Corea del Sur también sobre el mes de marzo. Esto es lo que sucedió con el virus O en estos 20 años. Cuando vamos al virus A, digamos, un virus de menor frecuencia, normalmente estaba dentro de ese 10% de los otros serotipos de aftosa que hay, de los otros 6 que quedan aparte del O. Y bueno, hubo casos en Colombia, casos en Argelia, en Libia, en Egipto, en algunos países de Medio Oriente, Europa, Latinoamérica era básicamente donde estaban apareciendo estos eventos. Ya entre 2009 y 2025 se expande en muchos más territorios del norte de África, de Asia Central y de Asia Oriental. Y por último, los virus SAT, que se denominan así porque son virus sudafricanos, la designación es de South African Territory. Hay 3 virus SAT, el 1, el 2, el 3. Todos ellos estaban concentrados en el sur de África, en la parte sur. El virus SAT-1 llega a Medio Oriente este año, en el 2025, con casos en Irak, Kuwait y Turquía, que han sido recientemente reportados. El otro virus que estaba en el sur de África hasta 2011 empieza a hacer una migración hacia el norte de África y en los últimos años de 2012 a 2025 ha entrado en todo lo que es el norte de África, Medio Oriente y algunos países de Asia Oriental. Hoy es el virus que más preocupación está generando en Medio Oriente. Es un virus que tenía reservorio en el búfalo pasa como asintomático y es un portador asintomático en general de estos virus SAT, pero cuando afecta al ovino o al caprino,
los síntomas son como los que estamos acostumbrados a ver para el resto de los virus. Y por último el SAT-3, que también está, y de momento está solamente en el sur de África, pero bueno, generando mucha preocupación por lo que ha sucedido con los otros 2 serotipos de virus SAT. Pero de momento está ahí y está generando hoy un brote importante desde el principio de año acá en Sudáfrica, que tenía territorios muy controlados, cercados con vacunación y mayormente era libre. El último de estos, que menos conocido, es el Asia-1, es un virus que ha estado, como su nombre lo dice, en los países asiáticos y de momento se mantiene, en los últimos 20 años, se ha mantenido en estos países de Asia Central o de Asia Oriental. Erradicado en China, erradicado desde el año 2019, pero sí ha tenido circulación en estos últimos 20 años. La enfermedad hemorrágica episótica es una enfermedad que afortunadamente nosotros no tenemos, es una enfermedad que afecta a los bovinos, es un virus que genera lesiones en vasos sanguíneos, en endotelios y en consecuencia hemorragias que se traducen en muertes de animales. Afecta mayormente al bovino, es una enfermedad que estaba limitada al norte de África, acá tenemos Marruecos, Argelia, Túnez, estaba en estos países. Se transmite por un vector, que es un mosquito, que existe en varias partes del mundo y que, según dicen, por un cambio climático, por un invierno no muy fuerte en Europa, que no llegó a cortar el ciclo del mosquito, hizo que el virus quedara en el reservorio, no se cortara el ciclo, el mosquito migrara por vientos o por transporte de mercancías a España y de España afectar a Portugal, luego de España, Francia y Italia. Y hoy es una enfermedad que está presente acá. El reservorio son los ciervos, el vector es el mosquito, un culicoides, que lo tenemos en gran parte de América Latina, lo tenemos también en Misiones, es el mismo que de la lengua azul y que tiene reservorio en los ciervos, genera mortandad y genera lesiones importantes en pequeños y en grandes rumiantes. El último evento, 2024 en Brasil, como les decía, porque está la presencia del vector. Cómo llegó de Europa a Brasil son parte de las dinámicas que tenemos y que tienen que ver en esto, sin lugar a dudas, el transporte de mercancías o de personas. La dermatosis nodular contagiosa, el Lumpy Disease, afortunadamente tampoco la tenemos acá, pero genera mucha preocupación en muchos lugares del mundo. Otra enfermedad viral, genera nódulos, esos nódulos en piel, por eso se llama así, nódulos en la piel que son claramente visibles, pero también en pulmones y en intestino, con lo cual genera una mortandad importante en los animales, una enfermedad que estaba en algunos países de África y de Medio Oriente, pero que ha aparecido en países de Europa Oriental y más recientemente se ha expandido a muchos países de Asia Central, Asia Oriental, más países de África y más países también de Europa. Son enfermedades hasta acá para las cuales, salvo la fiebre hemorrágica bovina, pero son enfermedades para las cuales existen vacunas y son altamente efectivas. Lengua azul, como les decía, es un pariente de la fiebre hemorrágica. La lengua azul afecta a ovinos, caprinos y bovinos. Nosotros es otra enfermedad que no tenemos, que originalmente estaba en el norte de África, en Europa principalmente. Tiene 24 serotipos. La lengua azul tiene 24 serotipos, pero no hay ningún antígeno que cruce para hacer cross-protección entre todos, con lo cual las vacunas se tienen que ir actualizando según el serotipo que vaya circulando. Eso le da una complejidad. Esta foto que les muestro de 2005 a 2012 era del serotipo 8, que fue controlado gracias a la vacunación. Se expandió en Norteamérica, más países del norte de África y países de América Latina.
Finalmente, como les decía, se fue controlando a través de la vacunación, principalmente en Europa, pero aparece el serotipo 3, que empieza de nuevo a ganar territorio, aparece en Brasil, aparece en Túnez y en Italia, entre 2015 y 2018. En 2023 aparece en otros países de Europa y actualmente está en prácticamente todos los países de Europa, y esto hizo que se vuelva a tener que vacunar sobre esta enfermedad, que se había dejado de vacunar porque se había logrado controlar el serotipo 8, pero ahora con el serotipo 3 prácticamente todos los países de Europa están afectados de lengua azul. Peste porcina africana es una enfermedad que, su nombre lo dice, se empezó a aislar en algunos países de África, llegó a infectar países de Europa más de 20 años atrás, casi fue erradicada en España hace 40 años a través de la eliminación de animales infectados y del manejo y la tecnificación de las granjas, pero luego fue a través de países de Europa del Este avanzando hasta que en el año 2014 llegó a la parte oriental de Rusia, y a través de Rusia ingresó a China, y desde China continuó y llegó al resto de los países del sudeste asiático. Hoy es el principal problema infeccioso de la producción porcina en esas regiones del mundo. No hay vacunas, se ha intentado desarrollar vacunas que no han tenido éxito, y todas las medidas que hay para el control de esta enfermedad son de manejo, con bioseguridad, con eliminación de animales infectados, porque es lo único que hay de momento. Es una enfermedad que tiene un poco en jaque a Europa, de las que son más complicadas. Se habían librado de esta enfermedad, pero volvió a aparecer en Polonia, en Alemania, cerca de Bélgica, en Luxemburgo, cerca de Bélgica y de Francia, en algunos lugares de Italia. La transmiten, los jabalíes en la época de pandemia han sido un vector de esta enfermedad, que en los jabalíes es asintomático, pero sí es capaz de transmitir esta enfermedad a través de los movimientos terrestres, y es una de las que más preocupación genera. También es una de las que le permitió a España duplicar su producción de cerdo y sus exportaciones por el cierre del comercio de carne de cerdo de Alemania hacia China, que era el principal cliente. Por último, dentro de las enfermedades transfronterizas importantes, la gripe aviar. Esta es una enfermedad que está ampliamente distribuida, que constantemente está generando casos y genera mucha preocupación, porque es una enfermedad que puede saltar de los animales a las personas a través de las aves o a través del cerdo, y dentro de las últimas preocupaciones que se han generado a través de esta enfermedad es que han aparecido casos, es la primera vez que se reporta esta enfermedad en bovinos, generando de momento mastitis, no ha saltado de los bovinos a los humanos, pero bueno, siempre es un riesgo alto y para el cual de momento no hay vacuna. No hay vacuna para bovinos, hay vacunas obviamente para las personas, hay vacunas para las aves, pero no hay vacunas desarrolladas para los bovinos, y en Estados Unidos hay varios proyectos de financiación para el desarrollo de estas vacunas lo antes posible. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué enfermedades que parecían estar controladas vuelven a reemerger o vuelven a ganar territorios? Lo que yo muestro acá es una parte de la dinámica de las enfermedades transfronterizas. Ya les digo, hay muchas más. Y el motivo, o alguno de los motivos por los cuales sucede esto, es por el incremento en el transporte de personas y animales. Eso es algo que vemos a diario. Acá tienen algunas imágenes de lo que es el transporte aéreo. Es una foto de un momento determinado del movimiento aéreo a nivel global. Esa foto no abarca los principales países de Asia, sino es mucho más impactante. Abajo tienen los movimientos marítimos. Esto mete un riesgo adicional. El cambio climático
por un lado, pero los eventos climáticos también son otro de los factores de la propagación de las enfermedades transfronterizas y bueno, lo estamos viviendo hoy con las lluvias intensas que hubo en los últimos meses en provincia de Buenos Aires, pero también suceden tifones, suceden inundaciones. Una de las potenciales causas de los 11 focos que hubo entre Hungría y Eslovaquia es que en ese momento también el río Rin estaba desbordado, había cantidad de lugares encharcados o de arroyos de estos que se forman temporalmente y que contribuyen a la diseminación de enfermedades. La migración laboral también es otro de los factores, gente que viaja de un país a otro en busca de oportunidades de trabajo y que son empleados rurales de zonas endémicas que van a buscar empleo rural en zonas que no son endémicas y que se transforman en exóticas. Es otro de los factores. Esto sucede mucho en Asia, explica mucho de las cosas que suceden en Asia, en Medio Oriente y en Europa también. Una de las potenciales causas de los focos que hemos visto en Europa recientemente. La migración productiva, los cambios de algunos lugares de producción hacia otros lugares de producción por el avance de la agricultura o por el avance de la urbanización. Los cambios en los sistemas productivos en sí mismos también, una mayor intensificación que no siempre se acompaña de todas las medidas de bioseguridad que deberían tener. Intensificar está muy bien, pero tiene que estar acompañado de medidas de bioseguridad. La falta de control y vigilancia sanitaria en algunos casos, esto todos los que viajan lo pueden ver y a veces en países del primer mundo vemos la falta de controles, la falta de alertas, de mensajes cuando uno llega a un aeropuerto o un puerto, que no hay los suficientes alertas sobre lo que se puede ingresar o las precauciones que hay que tener al momento de ingresar a un país cuando uno viene de otros lugares que pueden ser endémicos para algunas enfermedades. Y también la falta de control, vigilancia sanitaria, así como la capacidad de reacción en casos de emergencia, es otro de los factores. ¿Qué podemos hacer? Acá siempre insistimos con que la presencia del profesional, la intervención del veterinario o de otros profesionales de la salud es sumamente importante. Para mitigar estos riesgos, el uso de tecnologías disponibles para la prevención, siempre que haya vacunas que sean seguras y eficaces, obviamente que es una medida a adoptar, además de las medidas de bioseguridad, los sistemas de alerta temprana de enfermedades y las medidas de control que se tomen en los puertos y aeropuertos, en todo el tránsito de personas y mercancías es también importante. La evaluación de riesgos, y en función de la evaluación de riesgos están las medidas de control que uno debe aplicar o prever. La educación continua, el entrenamiento constante, la actualización profesional es otro de los elementos para minimizar estos riesgos y obviamente la actualización de políticas o normas sanitarias en función de esos niveles de riesgo que logremos identificar. Y hasta acá es un poco lo que yo quería decir. No es meter miedo, pero sí poner un poco el panorama global de la dinámica de estas enfermedades. Como yo siempre digo, los virus son parte del ecosistema, las bacterias y los parásitos son parte de nuestro ecosistema productivo y lógicamente hay que considerarlos en cualquier situación productiva. Muchas gracias. Bueno, la verdad que este micrófono está andando. Sí. David, te quería preguntar primero a vos. Dijiste una palabra que me llamó la atención y la verdad que la escuché hace relativamente poco. ¿Nos explicás qué es la salvaguardia china y cuál es el potencial impacto? Hola. Sí. Es una medida de protección que podría llegar a aplicar China, que básicamente serían aranceles a la importación, pedido por grupos o cámaras de productores chinos ante, según la demanda, un incremento significativo del ingreso de carne proveniente de múltiples países, entre los cuales está Argentina y Brasil, por ejemplo. Pero básicamente es eso, una investigación
de si sobre los países hicieron algo que no corresponde para ingresar mercadería al mercado chino, lo cual es un mayor riesgo a China como potencial destino. Claro, o sea, el riesgo es que te impongan aranceles por esta investigación, que claramente los exportadores no tienen nada que ver. La demanda china ha crecido naturalmente y eso se le sumó, por ejemplo, la fiebre porcina africana, que hizo que entre 2018 y 2022 duplicaran las importaciones de carne vacuna. Es simplemente una medida eventualmente proteccionista, lo cual genera dudas a un país que es netamente importador de carnes, porque gran parte de esa medida proteccionista eventualmente se traduciría en incrementos de costos para los propios chinos más que para el resto. Bien. Esteban, la semana pasada estuviste en la reunión anual de la OMSA y mostraste sobre todo la parte más azul oscura del cuadro que hablaba de 24-25, de cómo se ha amplificado la transmisión entre países de estos casos que mostraste. ¿Qué opinan los gobiernos y los funcionarios que asisten a la OMS y cómo se están preparando los países o qué medidas toman? Bueno, fui varias veces a esta sesión anual de la OMS, a veces invitado desde Argentina o invitado en este caso desde la FAO. Me llamó la atención de que, y en la OMS hay sesiones plenarias donde se tratan las diferentes problemáticas sanitarias. En general se tratan enfermedad por enfermedad y hay talleres y workshops separados. En este caso, las plenarias que duraron 2 días estuvieron enfocadas todas en vacunación. De hecho, hay un informe que destaca a Argentina en algunos aspectos sobre lo que ha hecho en términos de prevención de enfermedades, pero se enfocó en vacunas. Digamos, en el rol de las vacunas, la importancia de la vacunación para la prevención de enfermedades. Se mencionó también las medidas o las restricciones comerciales a consecuencia de la vacunación, algo que antes, digamos, no se trataba, pero ahora se empieza a hablar. Tiene una explicación que Europa está sufriendo y otras partes del mundo de influenza aviar. La influenza aviar requiere mucho y es una herramienta válida la vacunación, pero eso también es una medida de restricción al comercio y creo que están poniendo esto, digamos, están poniendo por delante o empezando a debatir de que no se deberían considerar, sobre todo con el avance que ha habido con las vacunas, como una medida comercial. Yo veo una gran preocupación por el avance de estas enfermedades, todas estas cosas, después de 40 años que tengan aftosa en Europa. De nuevo, los brotes que hubo de influenza, lo que mostré en Estados Unidos, que salta al bovino, creo que lo que mostré acá, esto que sucede con las enfermedades transfronterizas y para las cuales hay herramientas muy seguras y eficaces, lo empiezan a poner en debate, cómo deben actuar los países en casos de emergencia, la no aceptación de algunas medidas que fueron válidas en el pasado, como puede ser el rifle sanitario, que ya hoy está, digamos, mal visto, que lo tienen que ocultar. De hecho, no ha habido imágenes de cómo se controlaron los brotes de aftosa en Eslovaquia, en Hungría, en Alemania, pero tuvieron que matar entre Hungría y Eslovaquia 20.000 vacas lecheras, algo que ya es inaceptado, y cuando hay herramientas que son seguras y eficaces. O sea, yo veo como pusieron el tema de la prevención en su conjunto como eje de las plenarias, hicieron recomendaciones que son un poco lo que acabo de mostrarle yo, que no que me las copie, es de sentido común, ¿no? Es decir, la intervención del profesional veterinario en los sistemas productivos, los análisis de riesgo, las medidas preventivas que se puedan tomar a través de la adopción de tecnologías para lograr esto, las alertas tempranas, que denuncien, que estén preparados para los casos de emergencia. O sea, esto fue el tema de debate de esos 2 días y medio, luego de los cuales siguen ya sí con temas específicos, pero fue como el eje de esta sesión anual de la Organización Mundial de Salud Animal. Y no es la preocupación de
de un solo país o de un grupo de países. O sea, ahí hay 190 países representados y creo que es la preocupación de todos ellos. Gracias. Ernesto, hablaste de asimetrías y fue el eje de esto, pero también hablaste de desconcierto. En tu opinión, ¿esto va a someterse a discusión y va a ir a la retracción? ¿O evaluás que en los próximos años va a ser un dato que va a condicionar el comercio y que particularmente para nuestra región nos genera riesgos potenciales como oferentes del mercado europeo? Yo creo que va a ser motivo de negociación creciente. Yo recién expliqué que a mí lo que me preocupa no son tanto los factores que podemos cuantificar o evaluar numéricamente de aquellos otros factores que no son cuantificables, que son subjetivos y diría que hasta arbitrarios en la forma en que son calificados. Y ahí entran una cantidad de factores, desde el presupuesto que se aporta a al control de la deforestación, los controles o laxitudes que hay en el tema de la deforestación, entran los derechos humanos, entran toda una cantidad, los derechos de los pueblos indígenas, entran toda una cantidad de factores subjetivos que son los que realmente causan alguna preocupación, porque a veces determinan esa calificación que no sabemos muy bien de dónde surge. Yo creo que ahí vamos a tener que poner más énfasis en aquellos puntos que sean realmente cuantificables y separarlos de aquellos que sean intangibles o no se puedan cuantificar, porque esto se está incrementando. Gracias. David, hablaste de que el brote de peste porcina africana duplicó las importaciones ya por 2020, 2021. Y Esteban mostró un recrudecimiento de estas enfermedades transfronterizas. ¿Se te ocurre algún ejemplo del impacto económico que esto ha tenido en algún país en los últimos meses o los últimos años? Bueno, creo que fiebre porcina africana en China es el caso de mayor impacto a nivel global de los últimos años. El dato oficial es que se sacrificaron cerca de 1,2 millones de cabezas de porcinos. El dato extraoficial es que es muy superior a ese nivel. Te decía, entre 2018 y 2020 se duplicaron las importaciones de carne bovina, se triplicaron las importaciones de carne porcina. La producción de carne porcina de China pasó de 54 millones de toneladas en el 2018 a 36 millones de toneladas, ¿no? 18 millones de toneladas menos en el 2020, y luego la impresionante recuperación de China, ¿no? En 2 años, en el 2022 ya habían recuperado las 54 millones de toneladas. Así que creo que en términos de impactos fue claramente uno de los episodios de mayor impacto económico. En esos años también el precio de la carne en China se duplicó. Eso también impulsó exportaciones de muchos países. Esteban daba el ejemplo de España, que duplicó su producción en base a la nueva oportunidad que le apareció de colocar producción en China, y Argentina también incrementó las exportaciones durante esos años. Entonces, creo que ese es un buen caso de impacto económico, y otro caso es lo que está pasando actualmente con aftosa en Hungría y la zona. Esteban habló de cerca de 20.000 cabezas. Vos tenés los impactos económicos directos, que creo que son los menos, porque tenés, bueno, el costo de las indemnizaciones, todo el costo logístico y el costo de operación de tratar de contener la propagación, y después tenés el cierre de mercados. Automáticamente se le cerró todo el mercado, todos los mercados de exportación de todas las carnes y de productos lácteos, por lo tanto termina impactando a todas las carnes. Por suerte, en estos casos son países que no son grandes exportadores. Yo me pregunto qué nos pasaría a países como Argentina o como Brasil, que exportamos cerca del 30% de nuestra producción, si se cierran las exportaciones de un día para el otro. Eso inunda el mercado interno y se deprimen los precios. Los casos, el brote anterior que tuvimos nosotros en términos de aftosa, exportábamos una proporción de la producción significativamente inferior a la que estamos exportando hoy,
Entonces, sí, el impacto en Uruguay y su más del 70% de exportación se investigó en ese momento, claro, y fue gigante para el país, dado la relevancia que tiene la actividad ganadera en tal el cual, vecino, tal ¿no? cual. A mayor nivel de inserción internacional, mayor es el impacto, más allá de los varios millones de dólares que se pueden estimar de impacto directo del sacrificio de animales y de los costos de limpieza, etc. Sí, y agregar que también hubo sustitución de carne porcina por otras carnes, porque obviamente la gente, más allá de que no era una enfermedad zoonótica, sí había miedo, había gente que pensaba que le podía agarrar peste porcina y bueno, por las dudas no comían cerdo y empezaron a reemplazar. Eso también metió otra dinámica en las importaciones de carne bovina y aviar en China, porque bueno, había gente que prefería no comer carne de cerdo, más allá que es cultural, pero bueno, por las dudas y hasta que quedara claro que no los podía afectar, eso también sucedió en ese momento. Modificó el consumo. Esteban, ¿cómo está Argentina hoy en términos sanitarios? ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo lo ves? Más allá, o hablaste de que estas enfermedades, ninguna llegó al país, pero ¿cómo ves a nuestro país? Bueno, creo que el mejor ejemplo es que cuando paso y veo yo cómo paso las enfermedades, las denuncias, el no tener ninguno de estos eventos, que algunas balas han pegado cerca, como te decía, Lengua Azul, el culicoides está en Misiones, está en Corrientes. Afortunadamente no tuvimos ningún caso de estos. Yo creo que estamos muy bien en términos sanitarios. Esto tiene que ver con un conjunto de cosas que hay que tratar de seguir trabajando y de seguir preservando, cuidando. El estatus sanitario es un capital que debe cuidar el país. Es responsabilidad, obviamente, no es exclusiva de los productores y de los veterinarios, sino también de las autoridades sanitarias que han hecho su buen trabajo. Somos reconocidos no solamente por la calidad de carne en el mundo, sino por el estatus sanitario que tenemos, y no solamente en bovinos, en cerdos, pasa lo mismo. No, yo no soy un experto, pero cuando me junto con productores de cerdo y ves lo que pasa, de nuevo, en Brasil y más arriba, o en Asia o en Europa, decís, bueno, somos afortunados, es un capital que hay que seguir cuidando y mi única preocupación es que no se debiliten los sistemas sanitarios para eso, o sea, que no se debiliten las instituciones, que es lo que veo que por ahí puede llegar sin entrar en ningún debate político, pero que las instituciones y los profesionales que han hecho que esto sea un tremendo capital para Argentina, para la seguridad alimentaria de nuestra población y para la del mundo, me parece que es algo a destacar y a cuidar. Gracias. David, la normativa de esta deforestación que entra el 1 de enero, en teoría en vigencia, ¿cómo ves que va a impactar el comercio ya global? Y Ernesto hablaba de que existe el riesgo también de que al ser Europa referencia termine derramando en el resto de países, sobre todo desarrollados. ¿Cómo lo evalúan? Lo segundo, lo veo difícil, digamos, de que derrame, a diferencia de lo que pasó con muchas otras normativas que sí derramaron. Esta creo que lo veo un poquito más difícil que otros países lo copien, porque también generó mucha controversia, ¿no? Y después, ¿cómo puede cambiar las dinámicas de los flujos de comercio? Más o menos, para que tengamos en cuenta, el 60% de la exportación de carne bovina quedó clasificada con riesgo bajo y el 40% con riesgo estándar. Más o menos así se reparte la clasificación de exportadores de acuerdo al riesgo. Eso por un lado me dice, bueno, los importadores de la Unión Europea tienen para elegir, digamos, no es que están tan restringidos de elegir los de riesgo estándar o alto. Lo segundo, pensando en Argentina, si bien todo el esquema tiene un sobrecosto para la exportación, para el sistema productivo, no es un sobrecosto que te saque del mercado, no es un sobrecosto, un arancel que directamente te saca de competencia. Entonces difícilmente alguien deje de exportarle a Europa, por lo que implica aplicar todo el sistema de trazabilidad que exige.
es un sobrecosto, no nos gusta, pero quiero ir a eso de que difícilmente se derive comercio por esa razón. Tal vez por los datos que mostraba Ernesto, por el ritmo de deforestación, sea un poquito más desafiante para Brasil y para Paraguay en términos de la superficie que entra en producción año a año proveniente de deforestación y segregar ese componente. Para ellos puede ser tal vez un poquito más desafiante hacia adelante. ¿Podría ser en términos relativos quizá una ventaja competitiva con nuestros vecinos en términos de costo de producción, ¿no? Pues tiene ese impacto. Sí, a ver, Argentina tiene cierta ventaja en términos de tener menores niveles de deforestación, así que en ese sentido puede ser una ventaja. A los dos, al estar incluidos bajo el mismo riesgo, tienen que implica el mismo o más o menos el mismo sobrecosto por tonelada exportada. Lo digo, puede ser un poquito más desafiante. Restringe la superficie destinada a ganadería. Claro, exactamente. Distinto es si vos vas a agregar muy poca superficie proveniente de zonas que te pueden complicar o si vas a agregar mucha más superficie. Entonces, por eso digo que puede ser un poquito más desafiante para estos otros países en esos casos. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo les quiero agradecer a los tres por estar acá. Creo que me parece que nos llevamos un pantallazo claro de, primero, algo que es una buena noticia para el país. Ya van varios años en los cuales los niveles de exportación que tenemos como país rondan el 30%, entre el 25 y el 30%, lo cual es una oportunidad, pero también es una amenaza, ¿no? Porque no es lo mismo el impacto que una regulación de Unión Europea que tiene el 18% del valor de nuestras exportaciones o un evento sanitario que ponga en riesgo mercados de forma instantánea, incluso lo que ha pasado con BCE en Brasil, que cierran los mercados 6 meses, pero ese cierre de mercados tiene un impacto gigante. Hoy debemos cuidar esto. David hablaba de, que es algo que se viene hablando hace muchos años, del riesgo que implica tener los huevos todos o muchos en una sola canasta, sobre todo con esta mirada que hoy China le está poniendo atención e investigando a sus proveedores de carne, no solo bovinas, que hacen que eso sí implique en un sobrecosto ya no productivo, sino comercial. Y no se trata de vaca o novillo de exportación. La verdad que una conclusión que deberíamos sacar de esto es que el mundo tiene oportunidades, hay amenazas, Argentina tiene potencial, pero debe ser un proyecto país. Rodrigo, lo voy a citar, tiene la teoría de que nuestro país exporta lo que no se consume. En tanto el consumo se mantenga en esos niveles que se viene recuperando y está hoy en torno a los 50 kilos, no vamos a tener más saldo exportable. Para exportar más hay que producir más. Así que muchas gracias a todos. Le voy a dar el paso a el otro alter ego de Rodrigo, Lucho, ¿está por ahí? Acá estoy. Gracias, Luciano. Acá estoy, Martín, gracias a todos. Bueno, renovamos el aplauso, fuerte el aplauso para este primer bloque. Gracias a todos por participar, gracias Martín.